Bueno, buenos días con todos mis hermanos. Dios me los bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes, dándoles gracias primeramente a Dios por haberme permitido una mañana más dirigirme a ustedes, comunicarles su palabra y principalmente esperando que cada una de las cosas que yo diga sean inspiradas por Él, no decir lo que yo piense o lo que hable a través de mi humanidad, agradeciéndoles por haberse tomado este tiempo y bueno, el tema que el Señor ha puesto en mí para este día se llama de la siguiente manera: no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Es de conocimiento de todos el hecho de que todas las personas, o en su mayoría alrededor del mundo, han escuchado acerca de Dios, ya sea que haya sido por alguna coincidencia, por alguna conversación, algún video en internet o por una película, sin importar si es de una religión o no. Pero si nos enfocamos en los creyentes, quienes se hacen llamar cristianos, sabemos que de una u otra forma tuvimos que dar un paso más allá de saber de Dios, que es conocerlo. Pero ¿por qué la palabra conocerlo está entre comillas? Porque tristemente a veces el decir soy creyente no quiere decir que conozco a Dios, sino que simplemente sé algunas cosas de Él. El tema que les voy a hablar en esta mañana, mis hermanitos, está enfocado a que muchas veces como cristianos creo que tenemos esa mala costumbre o esa mala forma de vivir, que pensamos que Dios está muy distante de nosotros, que pensamos que Dios simplemente está observando lo que hacemos y es como que no nos importa. Es como el estudio que hizo nuestro hermanito Irving Lara de no entristecerlo a él. Es porque muchas veces nosotros, creo que a veces pensamos que Dios es como una máquina que simplemente cumple deseos o que cumple una función o que simplemente está por estar. Pero creo que no tenemos en nuestra conciencia el saber que Dios verdaderamente, así como nosotros sentimos tristeza, así como nosotros sentimos felicidad, alegría, Él también siente eso. Él también se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos volvemos al mundo y no a Él. Entonces creo que es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir que no es lo mismo saber de Dios, que no es lo mismo saberme un versículo, que saber cómo es Dios, cómo siente Él, cómo actúa Él, cómo es Él. Porque si sabemos que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo de siempre. Pero si nosotros no conocemos cómo es Dios, no podemos decir que verdaderamente somos cristianos. Y quizás he insistido mucho en esto de tener una relación con Dios, de saber más de Dios, porque verdaderamente creo que a veces, como digo, solo lo vemos como una máquina, como alguien distante, como alguien que está muy lejos de nosotros, cuando no tenemos la conciencia de que verdaderamente Él quiere tener una relación con nosotros, así como tenemos una relación con un familiar, con una madre, con un hermano, con un amigo. Dios quiere ser eso, quiere estar así con nosotros, comunicarse con nosotros. A lo largo de la Biblia, cuando el Señor acompañaba al pueblo de Israel, existieron varios profetas que tuvieron la dicha de conocerlo, de hablar directamente con Él. Pero a pesar de que Dios se manifestaba al pueblo, ellos nunca llegaron a conocerlo. Leamos lo que dice Gálatas 4 del 8 al 9. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Muchas veces, si nosotros nos ponemos a leer lo que está en la Biblia, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, acompañados de Moisés, pero sabemos que más que estar acompañados por Moisés, el que los había liberado de esa esclavitud era Dios. Y lo que a mí muchas veces, lo que yo pregunto es que a pesar de tantos
milagros que hizo el Señor para el pueblo de Israel es cómo no pudieron creer en Él. Cómo a pesar de tantas victorias que le dio Dios en la batalla contra otros pueblos cuando llegaron a la tierra prometida, cuando Dios permitió que cada uno de los pueblos que ocupaban ese territorio sean vencidos por la mano de los israelitas, ellos siempre volvían al pecado, volvían a otros dioses. Y yo, o sea, a veces hasta como que me enojo y me pregunto, o sea, desde el inicio cuando Dios les cubría con una nube que les cubría del sol y por la noche una columna de fuego les alumbraba. O sea, yo me pregunto cómo es que a pesar de ver tantas cosas tan maravillosas, el pueblo de Israel nunca se pudo entregar verdaderamente al Señor, ni porque les mandaba unos nuevos líderes de bendición, ya sea David, Samuel y otros más que estuvieron a cargo del pueblo de Israel. Cuando estos ya morían, otra vez volvían al pecado, otra vez volvían a otros dioses. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros, ¿no es cierto? Que a pesar de que hemos visto en nuestras vidas esos milagros, ese amor de Dios, cómo está obrando, muchas veces otra vez volvemos a la vida, volvemos al pecado, volvemos a fallarle a Él. Y es como que verdaderamente nunca lo hemos conocido. Ahora leamos lo que dice aquí en Primera de Samuel 3, del 5 al 10, que dice: Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y le dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y lo llamó a las 3 veces, como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de lo que pasa cuando no conocemos verdaderamente a Dios. Muchas veces Dios nos puede estar hablando de diferentes formas, nos puede estar comunicando. Muchas veces nosotros caemos en eso de pedirle a Dios y decirle a Dios: Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué tengo que hacer? Y Dios nos está hablando, nos está dando la solución, nos está diciendo: haz esto, arrodíllate, ruega a mí. Si, como dice, si mi pueblo se humillare, yo estaré dispuesto a perdonar sus pecados. Pero muchas veces es lo que pasa, como aquí cuando Samuel, cuando estaba creciendo abajo de la tutela de Elí, aún no conocía directamente a Jehová, por eso no reconoció su voz. Y es lo que muchas veces pasa con cada uno de nosotros, a pesar de que hemos estado mucho tiempo asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra de Dios, parece que la voz de Dios aún ni siquiera la podemos reconocer. Muchas veces lo que reconocemos es la voz del diablo, porque como dice en la Biblia, ustedes son hijos del diablo. Entonces por eso queremos hacer maldad, porque aún no hemos aprendido verdaderamente a conocer a Dios, a escuchar su palabra. Y muchas veces nos dejamos guiar por otras cosas, por los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, porque verdaderamente no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, como dice aquí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y recordemos que hasta este punto Samuel ya estaba varios tiempo estudiando las escrituras del Señor, porque había sido entregado por su madre para servirle al Señor. Entonces aún no lo conocía, y es lo que muchas veces yo creo que pasa, y me incluyo, que muchas veces quizás hemos estado leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, pero verdaderamente no hemos conocido a Dios. No conocemos verdaderamente cómo es Él, lo que siente, cómo actúa, qué piensa.
y simplemente, como digo, lo vemos como alguien lejano, como alguien que es que no está presente a nuestras vidas. El hecho de conocer a Dios involucra más de haber escuchado de Él. Que tú o yo nos sepamos por ahí un versículo que alguna vez, no quiere decir que lo conocemos. Leamos lo que dice en Juan 5 del 37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces aquí es algo muy poderoso y que les dijo Jesucristo a sus discípulos, que muchas veces escudriñamos la palabra, buscamos la palabra, pero verdaderamente no le estamos enfocando para conocer cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo fue Dios con el pueblo de Israel en ese entonces y cómo es Dios, cómo se expresa con nosotros en estos momentos, cómo actúa en estos momentos con su soberanía. Y muchas veces lo que hacemos es cuestionar las decisiones de Dios, pero ni siquiera lo conocemos a Él, ni siquiera lo entendemos. ¿Cómo es Él? ¿Por qué toma esas decisiones? Y quizás no sea el trabajo de solo entender, sino muchas veces de aceptar. Pero ¿cómo vamos a aceptar si ni siquiera lo conocemos? Como dice aquí, no tenéis su palabra morando en vosotros. Como dije, o sea, como dice aquí, nos podremos saber versículos de la Biblia, nos podemos saber partes de la Biblia, pero verdaderamente conocemos a Dios, conocemos cómo es Él, tenemos esa relación con Él. Cuando oramos podemos sentir esa paz, podemos sentir que verdaderamente más allá de pedir cosas, Dios nos está hablando, Dios nos está comunicando su plan para cada uno de nosotros. Creo que es lo importante de saber eh, de cómo debemos conocer a Dios, de que no es una máquina, no es algo estático, de que es un ser que también siente como nosotros, que también desea que nosotros lo conozcamos. Uno de los motivos por los cuales no conocemos a Dios es porque equivocadamente pensamos que necesitamos a una persona para conocer a Dios. Pero no se confunda. Yo sé que el Señor utilizó a distintas personas para que usted pueda saber acerca de Él. Pero el conocer a Dios solo depende de cada uno de nosotros, a seguir ese único camino para llegar a Él, que Él es nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice aquí, en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es muy triste decir esto, pero creo que hay muchas religiones o creencias que muchas veces los creyentes piensan que necesitamos exactamente a una persona para que esa persona nos lleve hacia Dios. Y no es así. Queremos recibir la bendición muchas veces de otras personas, por medio de otras personas, pero ¿qué tal? Yo creo que Dios quiere verdaderamente que la bendición venga directamente de Él. Porque muchas veces nosotros creemos por lo que Dios ha hecho con otras personas y por eso queremos creer. Pero qué hermoso creer o experimentar que Dios haga algo en mí mismo. Porque muchas personas, pueden ser los católicos u otras religiones, piensan que adorando a una persona, adorando a santos, adorando a qué sé yo, a imágenes, es la forma en la que podemos llegar a Dios. Y es lo más equivocado, porque yo creo que a Dios le gusta esa conexión directa, tú a tú. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El único intermediario
que necesitamos para llegar a Dios es Jesucristo. Como dice aquí en su versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese debería ser nuestro objetivo, porque muchas veces se pone la vista en personas, se pone la fe en personas, en pastores, en hermanos de la iglesia, cuando cada uno de nosotros, quienes participamos en la iglesia, no somos más que siervos. Que quizás sí podemos ser utilizados como herramientas de bendición para una persona, para otra persona, para gente que no conoce de Dios, que no sabe de Dios, podemos ser utilizados como esas herramientas. Pero cuando alguien ya sabe de Dios, tiene que dar ese paso de conocer a Dios, de seguir a Jesucristo para poder llegar al Padre. Porque no podemos depender de otras personas toda la vida para llegar al Señor. El paso de conocer a Dios depende simplemente de nosotros. ¿De qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a abandonar para conocerlo a Él? Como dice aquí, pero lastimosamente existen religiones que hacen pensar a la gente a que a través de una figura o de una persona se puede conocer a Dios, cuando es a verdad el único intermediario que debe existir ante el Padre es su Hijo. Y es a Él que tenemos que buscar, como digo. Las personas van a fallar, fallamos, somos mentirosos muchas veces, nos creemos más que qué. Entonces es por eso que nosotros debemos ver a Jesucristo para poder conocer al Padre, cómo es Él, qué quiere para nuestras vidas. Si bien es cierto, existen 3 herramientas poderosas para conocer a Dios, que son su palabra, sus alabanzas y la oración, pero estas muchas veces no funcionan porque las estamos haciendo de manera tan seca y sin pasión. Pensamos que Dios es como una máquina sin emociones y olvidamos que así como usted y yo sentimos tristeza, felicidad, amor, enojo, Él también siente esto y nos olvidamos de no entristecer. Como habíamos escuchado en el anterior mensaje de nuestro hermanito Irving, que no debemos entristecer el corazón del Señor. Como dije, Dios no es una máquina. Cuando no conocemos a Dios pensamos que simplemente está ahí o nos olvidamos. O sea, es como que básicamente pareciera que no existe para nosotros, porque, o sea, cuando yo tengo una persona y está aquí adelante de mí y la conozco, sé que hay cosas que muchas veces no tengo que hacer, porque sé que le voy a hacer sentir triste, porque sé que esa persona se va a enojar. Pero es así como nosotros debemos ver a Dios. Que así que cuando yo esté haciendo alguna cosa mala, cuando esté cayendo en pecado, Él también me está viendo. Él también está viendo lo que yo tengo en mi corazón. Él también se entristece por las decisiones que yo estoy tomando. Entonces no es solo como que Dios es, como había dicho en otros estudios, una lámpara mágica o que nos cumple deseos. Él también siente, Él también se enoja, Él también siente ira. Por eso es que muchas veces leyendo la Biblia podemos ver que el pueblo de Israel cuántas veces le hizo sentir ira al Señor, enojo por su forma de actuar, por su forma de vivir, por su necedad, por su forma de ser. Y muchas veces nosotros tenemos eso. Tenemos esas mismas actitudes de fallar a Dios como que fuera un chiste, de olvidarnos de Él, de volvernos hacia otras cosas, de tener ídolos. El trabajo, la esposa, amigos, otras personas. Pero verdaderamente estamos olvidando que Él escudriña nuestros corazones, como hemos estudiado. No entristezcamos a Dios ni al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros día tras noche, que ve cuando fallamos. Y no es como decir no voy a fallar porque Dios me está viendo, sino fallar porque yo conozco a Dios y sé que estas cosas no me acercan a Él, no me permiten conocerle a Él, sino que me alejan cada vez más de Él. Y Él se va a apartar de mí y yo de Él, y entonces cada vez se va a hacer más
fácil de que yo siga cayendo en ese pecado, porque más aún mi mente va a estar cauterizada y yo no voy, ni siquiera ya me va a importar las cosas que haga. Como dice aquí en Génesis 1 del 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar y a las aves de los cielos y a las bestias en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es por eso que digo que no veamos a Dios como una máquina. Porque nosotros muchas veces nos quejamos, ¿no es cierto?, cuando alguien nos hace sentir mal, cuando alguien nos lastima. Porque, o sea, decimos, esa persona no sabe cómo me siento yo, no sabe que a mí esas cosas me duelen. Así es lo que Dios nos dice. No sabes que esas cosas me duelen, no sabes que yo soy celoso, no sabes que a mí también me entristece que me cambies, que me lastimes, que peques contra mí. Y eso creo que es uno de los peligros de no conocer a Dios. Filipenses 1, del 9 al 11 dice, y esto te pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Cuando conocemos verdaderamente al Señor es más fácil que demos un buen fruto, que tengamos amor verdadero, que tengamos un buen discernimiento y sabiduría por al conocerlo de verdad, sabemos que Él nos llenará de estas capacidades. Queremos hablar de amor, de justicia, de paz, nos quejamos, pero muchas veces esperamos nosotros esas cosas de un punto en el cual no las vamos a obtener. Porque si nosotros conocemos verdaderamente a Dios, sabemos que Él es el único que nos puede dar estas cosas. Que verdaderamente si queremos amor, si queremos amar a alguien, primeramente, lo que dice en la Biblia, que Él nos amó primero. Y Él, cuando conocemos a Dios, ese verdadero amor, ahí es cuando nosotros podemos dar amor. Porque si no conocemos ese tipo de amor, es simplemente interés, algo circunstancial, algo que depende de cómo, de qué me dé la otra persona, de cómo es la otra persona, de las circunstancias, mas no verdaderamente del amor. Porque si se tratara de eso, entonces Dios ni siquiera nos amaría. Pero verdaderamente cuando conocemos a Él, ¿cómo es Él? Que más de ser solo amor también es justicia, que también se enoja, que también se entristece. El problema de no conocer a Dios es que lo vamos a percibir como alguien distante, alguien ajeno a nuestras vidas. Es como conocer a una persona en un momento, sabemos su nombre, cómo se ve, quizás de vez en cuando hemos saludado, pero todos sabemos que el hecho de saber el nombre de una persona no quiere decir que lo conocemos. Si nosotros que somos humanos aún así sabemos que no podemos conocer a una persona del todo, más aún al Señor, que es un ser muy interesante con muchas incógnitas, no basta con saber de Él. Dios es un ser extraordinario, tan grande, que tiene tantas cosas que mostrarnos. Me imagino que yo sé que Él sabe todo lo del mundo y tiene muchas cosas aún más para revelarnos, pero si nosotros ni siquiera hemos tenido esa acción de conocerle por lo menos un poquito, ¿cómo Él nos va a revelar todas estas cosas? Como habíamos aprendido en el estudio anterior, el Señor tiene cosas especiales para cada uno de nosotros. Pero si nosotros ni siquiera podemos tener una relación con Él, no lo conocemos a Él, ¿cómo nos va a revelar este tipo de cosas? Lo que dice en Juan 14, del 7 al 9 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces muchas veces es lo que hacía el Señor Jesucristo con sus discípulos, es reprenderles. Porque como digo, o sea, yo me asombro tanto del pueblo de Israel, de ver tantas maravillas, de ver
la gloria de Dios en cada instante a través de tanto tiempo y que a pesar de eso no hayan conocido verdaderamente a Dios. Como dice aquí el Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesucristo es la representación del Padre aquí en la tierra fue. Porque él representó lo que es el amor, lo que es la justicia. Porque así como Él repartía amor a cada una de las personas, sanaba a los enfermos, daba de comer a los necesitados, pero Él también demostraba esa justicia. También Él demostraba ese enojo cuando nosotros faltamos al respeto al Padre, cuando le faltamos el respeto a Él. Y aún así también mostró el amor a Pedro que lo había traicionado. Pero a pesar de que él sabía eso, lo que iba a pasar, pero también le siguió demostrando amor. Es por eso que Él nos dice que no basta solo con escudriñar su palabra, sino que verdaderamente debemos tomar ese paso de conocer a Dios, conversar con Él, tratar más con Él. Para terminar, mis hermanos, dice así: hermano, no seamos como el pueblo de Israel, que a pesar de que el Padre hizo un gran número de milagros ante sus ojos, ellos no llegaron a conocerlo, tampoco aceptaron a su Hijo. O como sus discípulos de Jesucristo, que a pesar de que estuvieron mucho tiempo directamente con el Hijo, que estaba en representación del Padre, ni aun así llegaron a conocer de verdad a Dios. No sigamos solo sabiendo de Dios, sino que cada día enfoquémonos a conocerlo. Como muchos dicen, Dios es amor. Así es, pero Dios también tiene justicia, enojo, celos, entre muchas otras. Por ende, es importante que más que verlo como alguien lejano, veámoslo como ese padre que quiere tener una hermosa relación con cada uno de sus hijos. Como decía aquí en Juan 20:29, Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces es como la historia de Gedeón, que le había pedido tantas señales al Señor para creer en Él y que lo iba a apoyar. Que ponga el vellucino, que si se moja, que no se moja, que esta parte esté seca. Entonces Dios no quiere que muchas veces nosotros para conocerlo a Él esperemos para ver algo. Esperemos ver algo, esperemos ver algún milagro, sino que Él verdaderamente, así como Él dio el primer paso a amarnos a cada uno de nosotros, nosotros demos ese paso en confiar en Él, en tener fe en Él. Porque, como dice aquí, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque ya podemos ver que cómo fue el pueblo de Israel, que a pesar de que vieron tantas cosas, ni aun así llegaron a creer verdaderamente en el Señor, no llegaron a conocerlo, solo esperaban los milagros de Él, alababan a Dios cuando Él les ayudaba, cuando Él demostraba su amor, su poder, cuando ayudaba al pueblo de Israel a vencer a otros ejércitos que muchas veces lo superaban en número, pero después se olvidaban de Él, se olvidaban hasta de lo que vieron, y era como que verdaderamente nunca lo conocieron. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él verdaderamente como es, para que verdaderamente exista ese fruto, ese cambio en cada uno de nosotros. Ciertamente, quizás no podemos conocerlo totalmente, pero yo creo que si verdaderamente nosotros enfocamos a conocer a Dios, Él nos va a revelar las cosas más hermosas de Él, de su ser, de su amor, de su justicia. Entonces este ha sido el mensaje que yo he tenido para ustedes, mis hermanos, que nos enfoquemos en querer conocer a nuestro Señor Padre bendito, a que no lo sigamos viendo como una máquina sin sentimientos, como alguien lejano, como un Dios lleno de odio, sino que verdaderamente así como Él es justo para reprendernos a cada uno de nosotros, Él también tiene amor, pero también se entristece por nuestras faltas, que también se enoja por lo que hacemos, que no es un chiste, que no es un juego, sino que así como a nosotros nos gusta que nos respeten, que nos amen, que nos cuiden, que nos conozcan, Él también quiere eso de nosotros, que lo amemos, que lo respetemos, que lo cuidemos, que le seamos fiel, así como Él es fiel con cada uno de nosotros, mis hermanos. Les agradezco por haberse tomado este tiempo para escuchar el mensaje.
Que Dios les bendiga mucho y que tengan un hermoso día.